Buenas tardes a todos. Soy Luis Ángel Carbó, gerente de Aesia. Esta es nuestra tercera webinar ya que realizamos desde Aesia. En esta ocasión vamos a ver algunos problemitas que se han suscitado a la hora de entrar o de utilizar un sistema informático para entrar en Pegaso y la mejor manera de solucionarlo. La webinar la va a dar Carlos Molina, al cual os presento, que es nuestro técnico de cabecera. Sin más, os dejo con Carlos y empezamos ya a presentar esta webinar. Gracias. Buenas tardes, soy Carlos y os voy a hacer una pequeña presentación, de acuerdo, una webinar sobre algunos problemas que nos podemos encontrar tanto a la hora de entrar en la plataforma Pegaso como a la hora de realizar un expediente. Lo que vamos a ver en esta webinar son los requisitos que solicita la plataforma de Pegaso, cómo entrar en la plataforma, iniciar un expediente, la selección de agentes del sistema de la seguridad industrial, aportar y firmar documentación, finalizar el expediente, posibles correcciones de defectos, si estuviera el expediente devuelto por algún caso, y si estuviera trasladado a RUI, cómo descargarlo. Y todos los posibles problemas que nos pudieran surgir. Requisitos del sistema. Desde la plataforma Pegaso, en Aesia, pedimos una serie de requisitos mínimos indispensables, que son la versión de Java actualizada. Un navegador web, recomendamos el Google Chrome o el Microsoft Edge, que es el que sustituye al Internet Explorer. Sistema operativo Windows 7 o superior, no se dará soporte ni a Linux, ni a Apple, ni a Windows XP o anterior. La versión de Adobe Reader actualizada, una versión de autofirma actualizada y certificado de persona física, no valdrá ni en representación ni de persona jurídica, un DNI electrónico o clave permanente. A la hora de entrar en la plataforma Pegaso, una vez que nos hayamos registrado y desde Aesia nos hayan dado autorización ya para poder entrar, pulsaremos el botón que vemos en la pantalla de acceso a la plataforma. De ahí nos redirigirá a una pantalla de clave donde nos pondrá acceder. Pulsando acceder nos mandará a las 4 formas de entrar. Nosotros siempre recomendamos entrar con DNI electrónico, certificado electrónico y con clave permanente. También se puede acceder con clave PIN. El problema de la clave PIN es que para poder firmar se tiene que validar o bien en una oficina de Hacienda o en una oficina de la Seguridad Social. Si no se valida presencialmente en alguna de estas oficinas, sí que nos dejará entrar, pero por seguridad no nos van a dejar firmar. A la hora de seleccionar el certificado, es obligatorio que el certificado sea de persona física y no en representación, tanto de persona jurídica como en representación de la empresa. Si nuestro certificado es de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, nos aparecerá ACFNMT usuarios. También valen otros certificados. A la hora de entrar, si hemos anteriormente entrado en alguna web, pues, por ejemplo, de Hacienda, que utilizamos certificados de representación, es posible que ese certificado se haya quedado como, entre comillas, atascado y no nos pida la propia plataforma el certificado con el que queremos entrar y automáticamente seleccione ese certificado de representación y entonces nos saca fuera. Porque la plataforma Pegaso, como hemos comentado, solo acepta certificados de persona física. Para ello, una solución es borrar el historial de nuestro navegador. Entonces, sé que muchos lo sabéis, pero por si acaso os voy a explicar cómo borrar el historial en los distintos navegadores. Para borrar el historial en Chrome, tendremos que ir a los 3 puntitos que hay debajo del aspa, después iremos a historial y de nuevo a historial, se nos abrirá una ventana nueva, entonces iremos a borrar datos de navegación, se nos volverá a abrir otra ventana, seleccionaremos el intervalo desde siempre y borraremos los datos. En Internet Explorer, parecido o igual, iremos a la rueda de entrada debajo del aspa, opciones de Internet, se nos abrirá una ventana, iremos a historial de exploración
y eliminar. Se nos aparecerá otra ventana y eliminar de nuevo. Y en Microsoft Edge, lo mismo, 3 puntitos debajo del aspa, historial, administrar historial, intervalo de tiempo desde siempre y borrar historial. Una vez que hayamos hecho esto, volveríamos a intentar entrar en Pegaso y nos tendría que solicitar con qué certificado queremos entrar. Si entramos con clave permanente, lo que nos va a solicitar es una contraseña. La clave permanente siempre nos pide la misma contraseña. No es como la clave PIN que nos da una contraseña cada vez que entramos o que deseamos hacer algo con la clave PIN. Vamos a pasar a explicar cómo iniciar el expediente, los problemas que nos pueden surgir a la hora de iniciar el expediente en Pegaso. A la hora de iniciar el expediente es muy importante saber que hay 4 campos o 4 casos en los que una vez iniciado no es posible cambiar. No se pueden cambiar y conllevaría la cancelación del expediente, que son el uso de la instalación, el trámite del expediente, la localidad del emplazamiento y una posible duplicidad. Por ello, es imperativo conocer qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y dónde lo vamos a hacer. Por ejemplo, para el uso de la instalación, debemos seleccionar un ejemplo que sepamos que nos va a llevar al uso que figura en la tabla 1 del Gobierno de Aragón. En Pegaso no está la tabla en sí para poder elegir si queremos un 1B, un 1C, un 2B. Entonces, tenemos que seguir los ejemplos. Por ejemplo, si queremos un 2B local de pública concurrencia, la forma más sencilla de llegar sería elegir local y después bar, restaurante, hoteles. Aunque sea otra instalación. Puede ser, por ejemplo, una clínica de más de 50 o un colegio. ¿De acuerdo? Pues da igual. Iríamos a bar, restaurante, hoteles y sabemos que nos va a llevar a un 2B. A la hora de elegir el trámite tenemos 4 o 5 trámites. ¿De acuerdo? Es nueva instalación, aquella que no haya tenido nunca suministro eléctrico. Podemos pensar, tengo una vivienda, voy a quitar completamente toda la instalación y la voy a poner nueva. No sería nueva instalación, sería una modificación de importancia, porque modificamos más del 50%. Modificación de importancia. Instalación modificada en menos del 50%. Ampliación. Cuando se amplía la instalación, no implica que se amplíe potencia contratada. Modificación de importancia, lo que hemos hablado, se modifica más del 50% de la instalación o se amplía en más de un 50% la potencia que ya había instalada o se añade un circuito o un cuadro a un proceso productivo. Y por último, las renovaciones anuales, que son las renovaciones de los certificados temporales, certificados de fiestas que solemos llamar. Cuando en un trámite no elegimos nueva instalación, la plataforma nos redirige a una página de búsqueda para buscar la instalación. Deberemos de introducir todos los datos que sepamos de esa instalación para intentar buscarla. Si disponemos del número de instalación, indicar únicamente el número de instalación. Porque si ponemos más campos, por ejemplo, si ponemos número de instalación, pero luego aparte ponemos la dirección, no sabemos si la dirección que estamos poniendo es exactamente igual que la que aparece en la base de datos. Entonces, puede que no nos encuentre la instalación. Pegaso hace 2 búsquedas. La primera búsqueda la hace en la base de datos de Pegaso. En esta base de datos solo se van a encontrar los expedientes que se hayan tramitado en Pegaso. Los expedientes que se hayan tramitado en los 2 últimos años que lleva funcionando Pegaso. Si no nos lo encuentra, que nos aparece, lo sentimos, la búsqueda realizada no ha devuelto resultados, pulsaríamos en el tic de buscar en industria y después volveríamos a clicar en buscar. Si aún así no nos encuentra la instalación, debemos de dar al botón de crear. No debemos volver atrás y decir, bueno, como no lo he encontrado, la hago como nueva. No, cogeremos, le daremos a crear, nos generará el expediente con el trámite que nosotros deseábamos, pero nos va a dar un número de instalación nuevo. Una vez finalizada la elección del trámite y del uso, nos aparece en pantalla
unos datos informativos, tanto de la documentación que va a requerir el expediente como de los agentes que tienen que participar en ellos. Y si vemos en la parte de arriba de la pantalla, nos aparecerá el tipo de uso que hemos seleccionado. Si ese uso no se corresponde con el uso que nosotros realmente queríamos hacer, volveríamos hacia atrás. Porque si le damos al siguiente, ya nos va a generar ese uso mal. Y tendríamos que nosotros devolverlo y vosotros deberíais de cancelar el expediente. A la hora de iniciar el expediente, una vez que ya hemos dado a siguiente en la página anterior que hemos visto, ya nos lleva a los datos del expediente, donde deberemos de rellenar, pues, por ejemplo, los datos del titular, la denominación y el emplazamiento. A la hora de seleccionar el emplazamiento, tenemos dos formas de seleccionar el emplazamiento, bien por búsqueda por referencia catastral o bien por localización. En ambos casos, muchas veces nos pide que volvamos a seleccionar la localidad. Cuando nosotros seleccionamos emplazamiento, lo primero que nos pide es provincia y municipio. Y después, si por ejemplo le damos a búsqueda por mediante referencia catastral, pondríamos la referencia catastral, le daríamos a buscar, nos devolvería la dirección tal y como la vemos en pantalla y nos aparece un desplegable para seleccionar la localidad. En el caso de búsqueda por localización y la opción de urbanos, lo mismo, pondríamos la dirección, pondríamos el número, nos saldrían todas las referencias catastrales, seleccionaríamos una referencia catastral y lo mismo, debajo nos aparecería otro desplegable para seleccionar la localidad. Sé que es raro porque utilizando una referencia catastral ya nos debería de devolver la localidad, pero hay en ocasiones en que no la devuelve y entonces la tenemos que seleccionar. A la hora de seleccionar la opción de rústicos u otros, en búsqueda por localización, primero seleccionamos la localidad y luego en rústicos pondríamos o bien el polígono y la parcela y en otros seleccionaríamos la dirección a mano, pero siempre hay que seleccionar la localidad. Muchas veces no seleccionamos o no nos damos cuenta de que aparece la localidad, entonces la propia plataforma nos permite continuar, terminar el expediente, remitirlo a ESIA y nosotros o nos percatamos de que no aparece la localidad y os lo devolvemos para que la seleccionéis, o si no nos damos cuenta, si le damos a sellar, la propia plataforma nos da un error y no nos permite sellar. Entonces, lo tendríamos que devolver para que seleccionaréis de nuevo la localidad, lo que conlleva más retraso a la hora de tramitar. Una vez que ya hemos aportado todos los datos del expediente, diéramos a guardar, ya nos ha generado el expediente. Entonces, ahora el siguiente paso, en el caso de que el expediente lo haya iniciado una ingeniería proyectista, o sea, un expediente que conlleve proyecto, habría que informar y seleccionar a los agentes que van a participar en este expediente. Para ello, hay que seleccionar a todos los agentes que van a participar y una vez que los hayamos seleccionado, es importante darle al botón de informar. Así, a los distintos agentes les va a llegar un correo indicándoles que han sido seleccionados para participar en ese expediente y ya podrán aportar y firmar su documentación, la que les corresponda. Mientras no se les dé al botón de informar, no van a poder subir la documentación. Ahora vamos a ver los problemas que nos puede dar a la hora de aportar documentación. Vamos a empezar por la documentación que debe de aportar las ingenierías u oficinas técnicas, que son el proyecto visado y el certificado final de obra o dirección de obra. En Aragón, según una orden del 15 de octubre del 2010, es obligatorio que todos los proyectos y direcciones de obra estén visados. No vale ni registro, ni certificado de responsabilidad civil, ni nada parecido. También se recomienda que el peso del archivo del proyecto de dirección de obra sea inferior a 8 o 9 megas. En la propia plataforma aparece que el peso máximo de los archivos son 15 megas. Por experiencia sabemos que esto no es así.
La propia plataforma Pegaso depende del gestor documental del Gobierno de Aragón. Y el gestor documental del Gobierno de Aragón, pues parece ser que archivos de 15 megas no lo soportan. Siempre recomendamos que sean inferiores a 8 o 9 megas. También que el nombre del archivo sea lo más corto posible. Nosotros decimos que sea el visado, ¿de acuerdo? Con el número de visado. Y otra cosa que nos hemos percatado últimamente es que los archivos PDF deben de estar desprotegidos contra copia. La plataforma Pegaso lo que hace es las ingenierías o oficinas técnicas cuando suben un proyecto o una dirección de obra, cuando la aportan, una vez que lo van a firmar, lo que hace la plataforma Pegaso es generar una copia de ese documento que han aportado para plantar la firma en ese documento. Si tenemos el PDF protegido contra la copia, cuando vayamos a darle a firmar, nos va a saltar el error de que hay error en la plataforma y no se puede firmar. Hay dos formas de recuperar o de aportar un proyecto o dirección de obra. Una es desde el servidor del colegio. Para eso deberemos de rellenar todos los datos que nos solicitan, que es el nombre del colegiado, el colegio al que pertenece, el número de colegiado, el colegio que ha visado el proyecto o dirección de obra y el número de visado. Y sin seleccionar ningún archivo, le daríamos al botón de cargar. Si nos lo encuentra en el servidor, automáticamente nos aparecerán tanto en archivo como en firma los archivos. Y le daríamos a guardar y ya nos aparecería el proyecto firmado. Si no nos lo encuentra, nos aparecerá el siguiente mensaje. Nos encontraron documentos correspondientes al número de visado, el que sea. En este caso, tendremos que aportar nuestro proyecto de dirección de obra desde nuestro propio ordenador. Para ello, el único cambio que hay que hacer es que en vez de seleccionar el colegio, lo que tenemos que hacer es seleccionar otros. Y debajo nos aparecerá para introducir el nombre del colegio que nos ha visado el proyecto. No hace falta que pongamos todo el nombre entero, sino que se podría poner pues Coitiar, Coillar, Coeminiar, el epígrafe que fuera del colegio. Seleccionaríamos el archivo del proyecto, no seleccionaríamos el archivo de firma y le daríamos a aportar y firmar. Problemas que nos pueden surgir a la hora de firmar o de subir el proyecto o la dirección de obra. Es que pesen mucho. ¿De acuerdo a lo que hemos hablado? Si pesan más de 8 o 9 megas, nos puede dar problemas a la hora de firmar. Para ello, tendríamos que reducir el peso del proyecto o la dirección de obra. Nosotros desde AESIA recomendamos la herramienta web iLove PDF porque sabemos que a ingenieros les ha servido para reducir y poder firmar. También se pueden utilizar otras plataformas o otros programas similares. Iríamos a esta herramienta web, seleccionaríamos comprimir PDF y tiene una opción que es compresión extrema. Esta opción nos comprime bastante el proyecto de dirección de obra. Si esta opción, una vez que lo hemos reducido, aún así el peso es demasiado grande y aún no nos deja firmar, pasaríamos a dividir el proyecto. A la hora de dividir el proyecto, dejaríamos la memoria, los cálculos y los esquemas. Ese PDF dividido que nos generaría con la memoria, los cálculos y los esquemas, ese es el que subiríamos y firmaríamos. Y el proyecto completo lo aportaríamos como documentación adicional, que sí que nos permitiría subirlo. Para comprobar si nuestro documento PDF está protegido contra copia, abriríamos el PDF en el Adobe Reader, daríamos clic derecho y en propiedades del documento, en seguridad, vemos que pone copia de contenido y tiene que ponerse permite. Si aparece no se permite, es que está protegido contra la copia, no nos dejaría firmar. En este caso, lo mismo, iríamos a una herramienta web estilo iLove PDF o iLove PDF y lo pondríamos en una opción que se llama desbloquear PDF y lo desbloquearíamos. Ese PDF desbloqueado sería el que subiríamos a la plataforma y lo firmaríamos.
Vamos a pasar a la aportación de la documentación por parte de la empresa instaladora. A la hora de aportar una memoria, simplemente es pulsar en el botón de acciones, aportar, seleccionar el archivo, no se seleccionaría la firma y le daríamos a aportar y firmar. Para el certificado de instalación eléctrica, lo primero que tenemos que hacer son rellenar las potencias y la tensión que nos aparecen en pantalla. Estas potencias y esta tensión son las que luego van a aparecer en el formulario de comunicación. Si, por ejemplo, hemos recuperado la instalación, aquí nos aparecerán las potencias que tenía entonces esa instalación. Si, por ejemplo, hemos hecho una ampliación o cambian las potencias, las tendremos que cambiar aquí, porque si no, a la hora de hacer la revisión documental, veremos que las potencias en comunicación no coinciden con el resto de documentos y se devolvería. Marcaríamos también, si es una instalación generadora interconectada para autoconsumo, el TIC de instalación generadora interconectada para autoconsumo. De igual forma, seleccionaríamos el archivo, no seleccionaríamos el archivo firma y le daríamos a aportar y firmar. Problemas que nos pueden surgir a la hora de firmar con autofirma. Primero, debemos de tener descargado el autofirma, que lo podemos descargar desde la dirección que veis en la pantalla. Una vez que lo tengamos descargado, tenemos que comprobar que el formato de firma de los documentos PDF sea CADES. Generalmente viene por defecto PADES con P. Entonces, para cambiarlo, abriríamos autofirma, iríamos a herramientas y de herramientas a preferencias, se nos abriría una ventana nueva y más o menos a mitad de la ventana iríamos a configurar formatos en opciones de firma, se nos abriría otra ventana y en documentos PDF seleccionaríamos CADES. Daríamos a aceptar, aceptar, cerraríamos autofirma y ya podríamos firmar. Una vez pulsemos en el botón de acciones firmar, lo primero que nos aparecerá será el documento PDF para visualizarlo. La plataforma Pegaso nos obliga a visualizar todos los documentos que vayamos a firmar. Una vez que lo hayamos visualizado, bajaríamos abajo del todo y ahí tendríamos las dos opciones de firma, tanto con autofirma como con clave. Pulsaríamos, en este caso, autofirma. Nos va a pedir que abramos autofirma, le daríamos a abrir autofirma y después nos va a pedir que seleccionemos el certificado. Tendremos que seleccionar el certificado con el que hemos entrado. Lo mismo, tiene que ser de persona física y no valdría el de representación. Un defecto que suele ocurrir a la hora de firmar es que la firma aparezca comprimida y a la derecha en la parte superior. Esto lo podríamos ver en el botón de acciones en ver informe de firma. Esto suele ser debido cuando se escanean los documentos, que no se rellenan del Word y se transforman automáticamente en PDF, nos puede dar este problema, porque el escaneo ha habido algún error o no se ha escaneado de forma correcta. Entonces, para solucionarlo, seguiremos los siguientes pasos. Primero abriremos el documento PDF en el Adobe Reader. Le daremos a imprimir. Allí, una vez que le demos a imprimir, seleccionaremos una impresora PDF. Puede ser o la que veis en pantalla o el PDF 24 también valdría. Luego seleccionaríamos que nos lo imprimiera en tamaño real. Y después lo imprimiríamos y guardaríamos ese PDF. Luego ese PDF es el que subiríamos y firmaríamos. De todas formas, una vez que hayamos hecho esto, comprobaríamos de nuevo, viendo a ver informe de firma, que la firma está correcta. Una vez que está toda la documentación firmada, ya nos aparecerá en el botón de acciones para poder aportar el formulario de comunicación. El formulario de comunicación lo aporta la empresa instaladora y es el último documento que se aporta. Como podéis ver ahora en pantalla,
para la próxima versión de Pegaso va a desaparecer la entrega del anexo de información al usuario. Ya no se tendrá que aportar el anexo de información al usuario. Una vez que esté todo firmado, pulsaríamos al formulario de comunicación aportar y nos redirige a la página TPV para hacer el pago por TPV. Leeríamos y aceptaríamos los términos y condiciones y pulsaríamos a proceder el pago. Se rellenarían los datos de la tarjeta y pulsaríamos a aceptar. Una vez realizado el pago, pulsaríamos el botón firmar para que nos firme el formulario de comunicación. Una vez que esté el formulario de comunicación firmado, faltaría ya el último paso para finalizar el expediente, que es remitirlo a ESIA. Para ello debemos de pulsar el botón enviar a ESIA, que nos aparecerá abajo del todo, al lado de enviar a ESIA. Si no se pulsa el botón de enviar a ESIA, nosotros no lo recibimos. Entonces, nosotros no podremos revisarlo y no lo podemos trasladar a RUI. En el caso de una vez que nosotros hemos recibido el expediente, el personal de AESIA realizaremos un control documental básico. Es decir, nosotros vamos a comprobar que todos los datos que se han puesto coincidan en todos los documentos. Que la dirección sea la misma, que la denominación sea la misma, las potencias coincidan, etc. Si se detecta algún error u omisión, se devolverá el expediente con los motivos correspondientes. Y el expediente pasará a estado comunicado. Cuando nosotros devolvemos un expediente, se os manda un correo electrónico. Hay veces que o nos llega o os llega el spam y no se ve. Si veis que pasados 2 o 3 días no sabéis nada del expediente, podéis entrar en el propio expediente y veréis si aparece como comunicado o si estuviera bien trasladado a RUI o si no se ha revisado, remitido a ESIA. Si os aparece como comunicado, debajo de documentos, como hemos visto antes, veréis que aparece un histórico de cambios. Si pulsamos en histórico de cambios, ahí podremos ver todo lo que se ha hecho en ese expediente desde el principio y quién lo ha hecho. En este caso, si estuviera devuelto, aparecería quién os lo ha devuelto y los motivos por los que se os ha devuelto. Bien, una vez sabemos que nuestro expediente ha sido devuelto, para hacer las correcciones necesarias, lo primero que hay que hacer, y siempre, será borrar el formulario de comunicación. Esto lo deberá hacer la empresa instaladora. Una vez que el formulario de comunicación esté borrado, cada agente podrá borrar su documentación y hacer las modificaciones que sean necesarias. Una vez estas modificaciones hayan sido ya realizadas y se haya aportado y firmado la documentación corregida, se volverá a aportar el formulario de comunicación firmado y después vuelto a enviar a ESIA. Esta vez sin pasar por la pasarela de pago. Hay solo un caso en el que, si se os ha devuelto, sí que os podría volver a la pasarela de pago. Que sería, hemos hecho una ampliación, por ejemplo, en una vivienda hasta 575, hemos seleccionado potencia instalada 575, pero resulta que la potencia no era 575, sino que era superior. En ese caso, sí que os mandaría la pasarela de pago porque el coste de una ampliación de una vivienda hasta 575 es menor que el de una ampliación de una vivienda superior a 575. Ese sería el único caso en el que os mandaría de nuevo a la pasarela de pago. Y viceversa también. Si hemos hecho una ampliación de, por ejemplo, de 920 y resulta que era de 575, se os devolvería la diferencia. Si nuestro certificado está todo correcto, desde AESIA se sellaría y se trasladaría a RUI. Lo mismo, se os mandaría un correo que no os llega o que está en spam, se han pasado 2 o 3 días, porque la AESIA lo normal es que en 1 o 2 días como mucho
estén tramitados, iríamos a nuestro expediente y si vemos que está trasladado a RUI, para descargar nuestro certificado tendremos que ir a la línea de certificado de instalación eléctrica y en el botón de acciones nos aparecerá una opción que es ver sellado. Una vez que le demos a ver sellado, se nos descarga el certificado con el número de expediente, el número de instalación y el sello de AESIA. Con esto doy por finalizada la webinar. Espero que estos consejos os sean de ayuda para próximas tramitaciones. Si tenéis alguna duda o si hay algún problema que os ha surgido que no han aparecido en esta webinar, me lo podéis transmitir y os intentaré contestar. Y de todas formas, siempre podéis contactar con nosotros, bien a través de nuestro número de teléfono 661-842875 o a través del correo electrónico trámites@aesia.org o técnico@aesia.org.